Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y, por supuesto, con nuestras queridas celebridades turcas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima conversación. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y, en particular, de un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta: ver a Can así me derrumbó. Su reacción. Sí, han leído bien. Vamos a desglosar este acontecimiento, analizar lo que pudo haber pasado y entender por qué ha causado tal impacto en los fans y en los medios. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los nombres más sonados en la industria turca, y cualquier cosa que involucre su relación, ya sea pasada o presente, siempre genera un revuelo. Este título en particular me llamó muchísimo la atención porque sugiere una vulnerabilidad, una emoción cruda que rara vez vemos en las figuras públicas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Con solo darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, estarán siempre al día. Mil gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos de lleno con lo que nos trae aquí. El título dice mucho: ver a Can así me derrumbó. Su reacción. Esto nos hace pensar inmediatamente en un encuentro, una imagen, un vídeo o un comentario que Demet Özdemir pudo haber presenciado relacionado con Can Yaman. La palabra derrumbó es muy fuerte, nos habla de un impacto emocional significativo. No es solo una simple impresión, es algo que la afectó profundamente. Para entender esto, tenemos que recordar un poco el contexto de su relación. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron durante la filmación de la exitosa serie Erkenci, y su química en pantalla traspasó a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público. Sus seguidores los apodaron cariñosamente Canem, y seguían cada uno de sus pasos con gran interés. Hubo rumores de compromiso, momentos románticos compartidos en redes sociales, y la ilusión de verlos juntos por mucho tiempo era palpable. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general, las relaciones a veces llegan a su fin, y la de Demet y Can no fue la excepción. Su separación también fue un tema de gran interés y especulación. Entonces, ¿a qué se podría referir este ver a Can así? Podrían ser varias cosas. Por un lado, quizás Demet vio a Can en una situación difícil, o en un momento de gran alegría que la hizo sentir una nostalgia profunda. O tal vez fue algo que leyó o escuchó sobre el que la impactó. La expresión así es clave. Sugiere una forma particular de ser o de estar que la conmovió. ¿Estaba Can visiblemente triste, frustrado, o quizás abrumado por algo? ¿O acaso estaba celebrando un gran éxito de una manera que le recordó a Demet lo que alguna vez compartieron? Pensemos en escenarios posibles. Si Demet viera a Can en un evento público, quizás en una alfombra roja, o en una entrevista donde se le viera vulnerable, o incluso respondiendo a preguntas sobre su relación pasada de una manera que la hiciera reflexionar, podría haberla afectado. A veces, incluso después de mucho tiempo, ver a alguien que fue importante para nosotros en una faceta inesperada puede remover sentimientos. Otra posibilidad es que ver a Can así se refiera a su carrera. Can Yaman ha tenido un éxito arrollador, especialmente en Italia, donde ha conquistado a una gran audiencia y ha protagonizado producciones importantes. Quizás Demet vio alguna noticia o vídeo de Can triunfando en Italia, y la imagen de él alcanzando tantas metas le hizo sentir algo. Podría ser orgullo por el éxito que él ha logrado, pero mezclado con la reflexión de que ese camino ya no lo están recorriendo juntos. La frase me derrumbó sugiere que no fue un sentimiento puramente positivo o neutro, sino algo que la sacudió emocionalmente. También existe la posibilidad de que no se trate de un evento público, sino de algo más personal que ella presenció o de lo que se enteró. Tal vez un amigo en común le contó algo, o vio alguna imagen privada que se filtró. En el mundo de las celebridades, las cosas pueden ser muy delicadas y a menudo hay mucha especulación sobre sus vidas privadas. La reacción de Demet, descrita como me derrumbó, nos hace preguntarnos si esta emoción fue de tristeza, melancolía, o incluso una pizca de envidia. O tal vez fue una comprensión profunda de lo que perdieron o de la distancia que ahora los separa. Ver a alguien que fue tan cercano en una circunstancia completamente diferente puede ser desorientador y emocionalmente cargado.
Anali. Cemos la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Son a menudo intensas y bajo un escrutinio público constante. Cuando dos actores comparten pantalla y desarrollan una química tan fuerte que cautiva a millones, es natural que los fans deseen que esa conexión se mantenga en la vida real. La presión del público, los horarios de trabajo, las oportunidades profesionales que pueden llevarlos a diferentes países, todo esto puede pasar factura a las relaciones. Si Demet vio a Khan en una situación de vulnerabilidad, podría haber despertado en ella el instinto protector o la empatía que aún pueda sentir por él, a pesar de que ya no estén juntos. Es natural que las personas que han compartido momentos significativos en sus vidas mantengan un cierto nivel de afecto o preocupación por el bienestar del otro. Por otro lado, si fue un momento de gran éxito para Khan, la reacción de Demet podría ser una mezcla de orgullo, nostalgia y quizás un toque de arrepentimiento por lo que pudo haber sido. Es la realización de que él está avanzando y construyendo un futuro, y ella está haciendo lo mismo, pero los caminos ya no se cruzan en ese sentido íntimo. La forma en que se presenta esta información, a través de un título tan directo y emocional, sugiere que se trata de algo que Demet Özdemir misma expresó o que fue reportado por una fuente cercana y confiable. A menudo los fans buscan estas pequeñas declaraciones o reacciones que les permitan conectar aún más con sus ídolos. Es importante recordar que, como espectadores, solo tenemos acceso a la información pública. Los verdaderos sentimientos y las complejidades de una relación, incluso una que terminó, son algo privado entre las personas involucradas. Sin embargo, la especulación y el análisis son parte de la diversión para los fans. Podríamos imaginar que Demet estaba navegando por las redes sociales, viendo noticias, o quizás recibió un mensaje o un vídeo de un amigo. Y de repente vio una imagen o un clip de Khan. Tal vez estaba en un evento al que ella no fue invitada, o estaba con una nueva pareja, o simplemente en una entrevista donde se le veía pensativo o nostálgico. La palabra así en el título es la que nos deja pensando ¿cómo lo vio? Triste, feliz, cambiado, rodeado de gente, solo. La reacción de derrumbarse podría interpretarse como una respuesta emocional intensa, pero no necesariamente negativa. Podría ser una oleada de recuerdos, una agridulce realización de los momentos que vivieron, o simplemente la intensidad de ver a alguien que fue una parte importante de su vida en un contexto diferente. La vulnerabilidad que emana de la frase es lo que la hace tan cautivadora para el público. Nos hace pensar en la humanidad detrás de las figuras públicas que admiramos. Quizás Demet, al ver a Khan, se dio cuenta de cuánto ha cambiado todo, de lo mucho que ambos han crecido y evolucionado tanto personal como profesionalmente. Y esa realización, esa comparación entre el pasado y el presente, es lo que la pudo haber conmovido hasta el punto de derrumbarse. No significa que esté destrozada o infeliz, sino que fue un momento de profunda reflexión y conexión emocional con su pasado. También es posible que la noticia que circuló sobre Demet expresando esto fuera un poco sensacionalista, y la realidad sea más matizada. Sin embargo, incluso si fue un sentimiento momentáneo, el hecho de que lo haya expresado y que haya trascendido públicamente, nos dice algo sobre la huella que Khan Yaman dejó en su vida, y viceversa. En resumen, este evento, ver a Khan así me derrumbó. Su reacción nos invita a reflexionar sobre las complejas emociones que pueden surgir al ver a alguien del pasado, especialmente cuando hubo una relación significativa involucrada. Ya sea que se trate de verlo feliz en su carrera, enfrentando dificultades, o simplemente en un momento de introspección, la reacción de Demet Özdemir nos recuerda que detrás de las cámaras y las redes sociales hay personas con sentimientos reales y profundos. Para concluir, hemos explorado las diversas interpretaciones y posibles escenarios detrás de la impactante frase, ver a Khan así me derrumbó. Su reacción de Demet Özdemir. Hemos recordado la intensa conexión que compartieron y cómo su separación capturó la atención del público. Hemos analizado cómo la carrera de Khan o su estado emocional podrían haber desencadenado esta reacción en Demet, sugiriendo una mezcla de nostalgia, orgullo, o quizás una comprensión de la distancia entre sus caminos actuales. La frase evoca una vulnerabilidad que resuena con los fans, recordándonos la humanidad de las celebridades. Es un recordatorio de que incluso después de que las relaciones públicas terminan, las huellas emocionales pueden persistir. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que ha generado tanta conversación. Si les ha gustado lo que han visto y oído, les agradecería de todo corazón que me dejaran un comentario abajo.
Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus propias reflexiones sobre estos temas. ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado? ¿Cómo interpretan ustedes esta reacción de Demet? Y por supuesto el llamado a la acción, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Denle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, y compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Demet Özdemir, Can Yaman, o del mundo del espectáculo turco. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que a ustedes les encanta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.